La quinta división Panzer SS Viking fue una unidad de élite dentro del conjunto de divisiones que conformaban las Waffen-SS. Su conformación incluyó soldados voluntarios de diversas naciones, entre ellas Finlandia, Estonia, Noruega, Dinamarca, los Países Bajos y Bélgica, aunque su estructura de mando quedó en manos de oficiales alemanes. A lo largo de la Segunda Guerra Mundial, la división experimentó una transformación significativa, pasando de ser una unidad de infantería motorizada a una fuerza blindada. Su despliegue se concentró principalmente en el frente oriental, donde participó en numerosos enfrentamientos. Con la rendición alemana en mayo de 1945, sus tropas se entregaron a las fuerzas estadounidenses en territorio austríaco. El desempeño exitoso de varias unidades de las Waffen-SS, como el regimiento Leibstandarte SS Adolf Hitler, la división SS Verfügungstruppe y la división SS Totenkopf, durante las campañas iniciales en Polonia y en el frente occidental, llevó al alto mando a considerar la expansión del número de divisiones. Ante la llegada masiva de reclutas extranjeros, en particular procedentes de Bélgica, los Países Bajos, Suecia, Noruega y Dinamarca, se tomó la decisión de crear una nueva división integrada por voluntarios no alemanes, aunque siempre bajo el liderazgo de oficiales germanos. Originalmente concebida como la Nordische Division número 5, esta unidad se formó con el propósito de integrar voluntarios procedentes de países nórdicos junto con veteranos de las Waffen-SS de ascendencia alemana. Para establecer su estructura, a finales de 1940, el regimiento de infantería SS Germania, que hasta entonces pertenecía a la división SS Verfügungstruppe, fue transferido y utilizado como base para la creación de la nueva división. Inicialmente, en diciembre de ese mismo año, la unidad recibió el nombre de SS División Germania. Sin embargo, durante su fase de organización, se tomó la decisión de modificar su denominación. Finalmente, en enero de 1941, adoptó el nombre definitivo de SS División Viking. La división se organizó con base en 3 regimientos de infantería: Germania, conformado en su mayoría por alemanes de origen étnico; Westland, integrado principalmente por voluntarios procedentes de los Países Bajos y Flandes; y Nordland, compuesto en gran parte por reclutas daneses, suecos y noruegos. El liderazgo de esta nueva unidad fue otorgado al Brigadeführer Felix Steiner, quien había sido comandante del regimiento SS Deutschland dentro de la Verfügungstruppe. Tras su creación, la división fue trasladada a Heuberg, Alemania, donde se llevó a cabo su adiestramiento. Para abril de 1941, se consideró que la división SS Viking estaba lista para entrar en combate. En junio del mismo año, recibió la orden de dirigirse hacia el este, participando en el avance del Grupo de Ejércitos Sur sobre Ucrania dentro de la Operación Barbarroja. Ese mismo mes, se constituyó el Batallón de Voluntarios Finlandeses de las Waffen-SS, integrado por soldados procedentes de Finlandia. Tras completar su entrenamiento, esta unidad se incorporó al regimiento SS Nordland en enero de 1942, fortaleciendo la capacidad operativa de la división. Desde el inicio de la ofensiva contra la Unión Soviética, aproximadamente 430 combatientes finlandeses, veteranos de la Guerra de Invierno, ya formaban parte de la división SS Viking. En la primavera de 1943, este contingente finlandés fue retirado y reemplazado por un batallón compuesto por voluntarios estonios. En 1941, los soldados de la división SS Viking fueron enviados al frente soviético para realizar tareas de vigilancia. La unidad no estuvo completamente lista para el combate hasta el 29 de junio de 1941, una semana después del inicio de la ofensiva alemana. Su primera participación en una batalla ocurrió en las cercanías de Tarnopol, en la región de Galitzia, Ucrania, donde logró un desempeño destacado. En agosto recibió la orden de fortificar una posición defensiva alrededor de una cabeza de puente sobre el río Dnieper. A pesar de los constantes ataques del Ejército Rojo, la división logró resistir y mantener su posición. A medida que la resistencia enemiga se intensificaba, la unidad continuó avanzando en dirección a Rostov del Don, participando en feroces combates por el control de la ciudad. En noviembre,
recibió instrucciones de retirarse hacia la línea defensiva del río Meuse. Durante 1941, los oficiales del Heer, encargados del despliegue de la división SS Viking, tenían dudas sobre su capacidad de combate y, por ello, evitaban asignarle misiones de gran escala. Sin embargo, tras múltiples demostraciones de eficacia en el campo de batalla, la división comenzó a ganarse el reconocimiento, aunque con cierta reticencia, por parte del alto mando del ejército regular alemán. Tras mantener con éxito sus posiciones durante el invierno de 1941-1942, la división SS Viking recibió la orden de recuperar Rostov del Don y avanzar hacia el Cáucaso, con la misión de asegurar los esenciales yacimientos petrolíferos de la zona. Esta ofensiva, denominada Operación Maus, se enmarcaba dentro del plan estratégico del Grupo de Ejércitos Sur, conocido como Caso Azul, cuyo objetivo principal era la toma de Stalingrado y los campos petrolíferos de Bakú. Iniciada en pleno verano, la campaña obtuvo resultados mucho mejores de lo previsto. En un periodo de 6 semanas, el ejército alemán logró reconquistar Rostov y toda la zona del Don, permitiendo que la división SS Viking penetrara profundamente en el territorio caucásico. A finales de septiembre de 1942, la unidad recibió órdenes de lanzar un asalto con el propósito de capturar Grozny, una ciudad de gran valor estratégico. Para esta operación, se coordinó con la 13ª División Panzer, liderada por el general der Panzertruppen Traugott Herr, con el objetivo de desarrollar un plan de ataque. Sin embargo, al aproximarse al río Terek, las fuerzas soviéticas habían consolidado múltiples líneas defensivas, lo que obligó a la división a enfrentarse a una serie de posiciones fortificadas antes de poder alcanzar la carretera georgiana, una vía crucial utilizada por los soviéticos para recibir suministros provenientes de Estados Unidos. Ante la compleja situación, Felix Steiner dividió a su unidad en 4 columnas con distintas misiones, pero con un propósito común: romper la resistencia enemiga y abrir un camino hacia el mar Caspio. El regimiento SS Nordland debía avanzar por la ruta del río Kurb para tomar Malgobek, mientras que el batallón Panzer SS Viking, junto con unidades del regimiento SS Germania, tenía la tarea de atravesar las defensas principales y establecer un punto de apoyo en la zona. Por otro lado, el regimiento SS Westland recibió la orden de tomar el control de Zagobshin, mientras que los ingenieros de la división, apoyados por el resto del regimiento SS Germania, debían continuar la ofensiva a lo largo del Kurb. El ataque comenzó en la madrugada del 25 al 26 de septiembre de 1942, pero rápidamente el avance del regimiento SS Nordland se vio detenido cuando descubrieron que las fuerzas soviéticas no solo los superaban en número, sino que además estaban bien atrincheradas en posiciones defensivas preparadas con antelación. En menos de 30 minutos, casi la mitad de los soldados de la unidad había sido eliminada. A pesar de las bajas significativas, la colina asignada como objetivo fue asegurada, y su comandante, Fritz von Scholz, recibió la Cruz de Caballero en reconocimiento a su liderazgo durante la batalla. El 6 de octubre, las tropas de la división SS Viking lograron capturar Malgobek, pero el plan de tomar la capital y abrir una ruta hacia el Caspio no pudo concretarse. El punto más cercano a Grozny alcanzado fue la colina 701, asegurada por los voluntarios finlandeses del 3er Batallón del regimiento SS Nordland. Durante toda la operación, la división sufrió más de 1.500 bajas y varias unidades de combate quedaron diezmadas hasta el punto de contar con solo unas pocas decenas de hombres. Como recordaría más tarde un veterano de la unidad, ya no importaba contar a los caídos, solo a los que quedaban con vida. A principios de noviembre de 1942, la división fue trasladada desde el meandro del río Terek hacia el sector de Uruk-Halagir para participar en un nuevo intento de avance hacia el este, esta vez en dirección a Ordzhonikidze en lugar de Grozny. Su llegada fue crucial para liberar a la 13ª División Panzer, que se encontraba cercada en Giselle. Tras lograr esta maniobra, la unidad asumió una posición defensiva detrás del río Fiagdon. Mientras tanto, el cerco de la Sexta Armée en Stalingrado
convirtió al Cáucaso en un teatro de operaciones secundario. Cuando el intento de romper el sitio fracasó debido al avance soviético, toda la estrategia alemana en la región se vio comprometida. Ante esta situación, la división SS Wiking fue una de las primeras unidades retiradas para reforzar la retirada del Cuarto Ejército Panzer. A partir del 24 de diciembre inició su traslado a Remontnaya, donde llegó el 31 del mismo mes. Desde allí, la división emprendió una retirada estratégica a través de Simovniki, Proletarskaya, asegurando el puente sobre el río Manich, y continuó por Selina y Yegorlikskaya, hasta llegar a Bataisk y Rostov. Finalmente, el 4 de febrero logró escapar por la brecha de Rostov. En la primera semana de noviembre de 1942, la división fue desplazada desde la curva del río Terek hasta el sector de Uruk-Alagir con el objetivo de sumarse a un renovado avance hacia el este. En lugar de dirigirse hacia Grozny, la ofensiva se orientó hacia Ordzhonikidze. Su arribo resultó crucial para rescatar a la 13ª División Panzer, que se hallaba cercada en Giselle. Luego de romper el cerco, la unidad asumió posiciones defensivas tras el río Fiagdon. El colapso del Sexto Ejército en Stalingrado cambió las prioridades estratégicas, relegando el Cáucaso a un papel secundario. Ante la imposibilidad de liberar a las fuerzas atrapadas en la ciudad y el avance imparable del Ejército Rojo, la situación en la región se tornó insostenible. En respuesta, la división SS Wiking fue una de las primeras en ser retirada para reforzar al Cuarto Ejército Panzer en su repliegue. A partir del 24 de diciembre, comenzó su traslado a Remontnaya, donde llegó el 31 de diciembre. Desde allí inició un retroceso estratégico pasando por Simovniki, Proletarskaya, asegurando un importante cruce sobre el Manich. Luego atravesó Selina y Yegorlikskaya, continuando hacia Bataisk y Rostov. Finalmente, el 4 de febrero, logró escapar a través de la brecha en Rostov. A finales de noviembre de 1942, la unidad fue redesignada como la 5ª División SS Panzergrenadier Wiking, consolidando su prestigio como una de las formaciones de élite. En los primeros meses de 1943, recibió órdenes de replegarse al sur de Ucrania, en las cercanías de Kharkov, donde se libraban encarnizados combates tras el abandono de la ciudad por el segundo cuerpo Panzer SS de Paul Hauser. Con Erich von Manstein al mando del Grupo de Ejércitos Sur, la 5ª SS Wiking y la 11ª División Panzer fueron enviadas contra el Grupo Móvil Popov, una poderosa agrupación blindada soviética que amenazaba con cortar una línea ferroviaria clave. La 5ª SS Wiking, sin embargo, enfrentaba serias dificultades. Sus regimientos Panzergrenadier estaban diezmados tras la extenuante campaña en el Cáucaso y su batallón de blindados carecía de suficientes tanques para hacer frente al enemigo. A pesar de estos obstáculos, la división logró contener el asalto soviético, defendiendo la vital vía de suministro y contribuyendo a la aniquilación del Grupo Móvil Popov. Tras la recaptura de Yarkov, la 5ª SS Wiking fue retirada del combate para ser reforzada y reorganizada como división Panzergrenadier. Gracias a la intervención de Heinrich Himmler y Paul Hauser, se estableció que todas las divisiones Panzergrenadier de la Waffen-SS contarían con un regimiento de tanques en lugar de un único batallón. Esta modificación hacía que dichas unidades fueran, en la práctica, divisiones Panzer completas, aunque no se les designara oficialmente como tales. Con esta reorganización, la 5ª SS Wiking recibió Schützenpanzerwagen SKFZ 251 para uno de sus batallones de infantería, y el 28 de febrero de 1943 comenzó la creación de un nuevo batallón Panzer. No obstante, este no entraría en combate hasta más de un año después, cuando participó en la batalla de Kovel. En la segunda mitad de 1943, la 5ª SS Wiking experimentó una serie de cambios significativos. Su comandante, Felix Steiner, quien había sido ascendido a Gruppenführer, fue transferido para dirigir el tercer Germanisches SS Panzerkorps, el cual estaba en proceso de formación en Croacia. Su reemplazo fue Herbert Otto Gilly, un oficial que pronto demostraría su capacidad para liderar la unidad.
Paralelamente, los restos del SS Regiment Nordland, junto a su comandante Fritz von Scholz, fueron extraídos de la división y utilizados como base para la creación de la 11ª SS Freiwilligen Panzergrenadier Division Nordland. Por otro lado, el Finnisches Freiwilligen Bataillon der Waffen SS fue desmantelado, ya que el compromiso de servicio de 2 años acordado para los soldados finlandeses había finalizado. Para paliar la pérdida de estas tropas, así como la del Regiment Nordland, se incorporó a la división el Estnisches Freiwilligen Panzergrenadier Bataillon Narwa, compuesto por reclutas estonios. Mientras la división se encontraba en proceso de reequipamiento, participó en escaramuzas menores contra partisanos. La reorganización se completó a finales de junio, momento en el que fue trasladada a Izium, donde, junto con la 23ª División Acorazada, formaría parte de la reserva del Grupo de Ejércitos de Manstein en preparación para la inminente Operación Citadelle. Mientras la ofensiva estaba en marcha, varias unidades soviéticas lanzaron ataques simultáneos en dirección a Orel y Yarkov. La 5ª SS Viking se enfrentó a las fuerzas soviéticas en las cercanías de Yarkov, donde los soldados estonios de la división demostraron su eficacia, logrando destruir aproximadamente 100 tanques soviéticos en varios días de combate. Incluso después de la cancelación de la ofensiva alemana, la división continuó luchando para contener los ataques soviéticos. Más al sur, en el frente del Mius, una gran ofensiva soviética, Operación Rumyantsev, amenazaba con romper las líneas alemanas. Para hacer frente a esta crisis, la 5ª SS Viking fue reforzada con la 3ª SS Panzergrenadier Division Totenkopf y la 2ª SS Panzergrenadier Division Das Reich, siendo enviadas al sector de Mius-Bogoduchov con el objetivo de frenar el avance soviético. En los enfrentamientos posteriores, las divisiones de las SS lograron derrotar a 2 ejércitos acorazados soviéticos con un total combinado de más de 1000 tanques, destruyendo alrededor de 800 blindados enemigos. A pesar de la intensidad de los combates, en ningún momento las divisiones SS contaron con más de 50 panzers operativos. En octubre, la 5ª SS Viking fue retirada nuevamente del frente, esta vez para ser reorganizada como una división Panzer, adoptando el nuevo nombre de 5ª SS Panzer Division Viking. Para aumentar la capacidad operativa de la división, se le asignó la unidad de voluntarios balones 5ª SS Sturm Brigade Wallonien, bajo el liderazgo de Leon Degrelle. Al principio, muchos veteranos de la 5ª SS Viking se mostraron escépticos respecto a su desempeño en combate, pero los balones lograron ganarse su respeto tras demostrar su capacidad luchando en un bosque cerca de Teclino, donde lideraron un asalto en territorio enemigo. Al mismo tiempo, se ordenó la creación de un segundo batallón Panzer en Alemania. Mientras la 5ª SS Viking combatía en las proximidades de Teclino, diversas formaciones blindadas del Ejército Rojo avanzaron por los flancos del sector, logrando rodear a las tropas alemanas pertenecientes al 42 y 11 Cuerpo de Ejército en el área de Korsun. Durante la batalla del Bolsón de Korsun-Cherkasy, la 5ª SS Viking tuvo la tarea de contener los ataques soviéticos en la zona oriental del cerco. Mientras el general Wilhelm Stemmermann, comandante de las fuerzas alemanas atrapadas, organizaba el movimiento de sus tropas hacia el oeste con la intención de romper el cerco, la 5ª SS Viking, junto con la 5ª SS Sturm Brigade Wallonien, recibió órdenes de mantenerse en la retaguardia y defender la posición. Resistieron múltiples intentos soviéticos de penetrar sus líneas cerca de Novaya Buda, y tras rechazar los asaltos enemigos, iniciaron una retirada progresiva, desplazándose por secciones bajo el amparo de la noche. Al atravesar el paso del infierno, la división se vio sometida a un intenso fuego de artillería y ataques soviéticos, sufriendo grandes pérdidas tanto en personal como en material. La 5ª SS Viking fue duramente castigada en los combates de Korsun, pero su comandante Herbert Otto Gille se mantuvo junto a sus hombres en la lucha y no abandonó la línea de combate hasta que los últimos supervivientes consiguieron escapar. Fue de los últimos en cruzar el río Gniloy Tikich hacia territorio seguro. Tras la retirada y reorganización, la 5ª SE Sturm Brigade Wallonien
fue separada de la división y reasignada a otras operaciones. Tras un corto periodo de descanso y reabastecimiento, la quinta SS Viking fue desplegada para reforzar la defensa de Kovel, donde una poderosa ofensiva soviética amenazaba con tomar la ciudad. Herbert Otto Gill organizó un perímetro defensivo en torno a la localidad, pero pronto sus fuerzas quedaron completamente rodeadas por el Ejército Rojo. Para romper el cerco, se enviaron refuerzos desde Alemania, entre ellos el segundo batallón del SS Panzer Regiment 5 Viking, equipado con los recién incorporados tanques Panther, y el tercero batallón del SS Panzer Grenadier Regiment Germania, que había sido reforzado y estaba en plena capacidad de combate. Estas unidades formaron un contingente de socorro bajo el liderazgo del Obersturmführer Karl Nicolucci Leck, comandante de la 8ª compañía del segundo batallón del SS Panzer Regiment 5 Viking. Al mando de 5 Panther, Nicolucci Leck ordenó un ataque inmediato contra las posiciones soviéticas, avanzando con decisión hacia la ciudad sitiada. No obstante, poco después de iniciado el asalto, recibió una comunicación por radio desde el interior del cerco, ordenándole detener la ofensiva y replegarse. En un acto de desafío y asumiendo el riesgo de una corte marcial, ordenó a su operador de radio ignorar la instrucción y continuar la operación. Durante el avance, logró abrir una brecha en el cerco soviético, destruyendo múltiples tanques enemigos. Su Panther fue el primero en atravesar las líneas soviéticas, acción por la cual fue condecorado con la Cruz de Caballero de la Cruz de Hierro. Una vez asegurado un corredor para las tropas atrapadas en Kovel, comenzó la evacuación. A diferencia de la retirada de Korsun, en esta ocasión la quinta SS Viking logró escapar con la mayoría de su equipo y armamento en condiciones operativas. Acorazados en el infierno, la quinta SS Viking en el Frente Oriental, 1944. A finales de agosto de 1944, la quinta SS Panzer Division Viking recibió la orden de trasladarse a Modlin, a lo largo del río Vístula, cerca de Varsovia, para integrarse al recién formado Grupo de Ejércitos Vístula. En colaboración con la Fallschirm Panzer Division I Hermann Göring, la unidad logró la destrucción total del tercer cuerpo de tanques del Ejército Rojo. El avance soviético se detuvo con el estallido del levantamiento de Varsovia, lo que provocó un periodo de relativa calma en el frente. Mientras tanto, dentro de la ciudad, el ORSS und Polizeiführer Erich von den Bach-Zelewski llevó a cabo la brutal represión de la insurrección, aniquilando tanto a la Armia Krajowa como a la población civil, dejando Varsovia en ruinas. La quinta SS Viking permaneció en la región de Modlin durante el resto del año, operando en conjunto con la tercera SS Panzer Division Totenkopf dentro del cuarto cuerpo Panzer SS. Durante este tiempo, Herbert Otto Gille fue promovido al mando del cuerpo Panzer SS, dejando el liderazgo de la división brevemente en manos del Oberführer Dr. Eduard Deisenhofer. Poco después el mando pasó al Standartenführer Johannes Mühlenkamp, entonces comandante del SS Panzer Regiment 5 Viking. Durante los últimos meses del año, la división enfrentó intensos combates defensivos en el área de Modlin. En octubre, Mühlenkamp fue reemplazado por el Oberführer Karl Ulrich, quien permanecería al frente de la unidad hasta el final de la guerra. En diciembre de 1944, las fuerzas alemanas atrapadas en Budapest, incluyendo el 9º Cuerpo de Montaña SS, fueron completamente cercadas. En respuesta, el 4º Cuerpo Panzer SSS recibió órdenes de dirigirse al sur para unirse al 6º Ejército de Hermann Balck, Grupo de Ejércitos Balck, y participar en una operación de rescate denominada Operación Konrad. El 1 de enero de 1945, la quinta SS Panzer Division Viking entró en acción como parte de la Operación Konrad I, combatiendo junto a la tercera SS Panzer Division Totenkopf. En las inmediaciones de Tata, las fuerzas avanzadas de la división se enfrentaron al cuarto ejército de tanques de la Guardia del Ejército Rojo, desatando un combate feroz en el que ambas divisiones SS destruyeron una gran cantidad de blindados soviéticos. En tan solo 3 días, la ofensiva logró avanzar 45 kilómetros a través de un terreno difícil, cubriendo más de la mitad de la distancia hasta Budapest.
Sin embargo, los soviéticos reforzaron sus líneas defensivas y lograron contener la ofensiva en Vikske, a solo 28 kilómetros de la capital húngara. Al ver frustrado el avance, Herbert Otto Gil ordenó el repliegue de la quinta SS Wiking, trasladándola a una posición al sur de Esztergom, cerca de una curva estratégica del Danubio. Allí, el 7 de enero, comenzó un segundo intento de romper el cerco, la Operación Konrad II. A pesar de las duras condiciones invernales, la división avanzó hacia el sur con el objetivo de liberar Budapest. Para el 12 de enero, el SS Panzergrenadier Regiment Westland había alcanzado Pilis-Szentkerest, situándose a menos de 20 kilómetros de Buda. Aquella mañana, los soldados pudieron divisar las torres y cúpulas de la ciudad emergiendo entre la niebla. Sin embargo, el avance se había extendido demasiado, lo que dejó a la división expuesta a los contraataques soviéticos. Incapaces de consolidar su posición, las tropas recibieron la orden de retirarse y reorganizarse. Adolf Hitler, enfurecido por la falta de resultados, calificó la operación como un completo desperdicio. Un tercer intento de romper el sitio, la Operación Konrad III, se lanzó junto al tercer Panzerkorps en un sector 100 kilómetros al sur. Durante la ofensiva, las fuerzas alemanas lograron perforar 24 kilómetros de la línea defensiva soviética y destruyeron al 135º Cuerpo de Fusileros. Sin embargo, la rápida reacción del Ejército Rojo, que desplegó refuerzos adicionales, impidió que los alemanes lograran una ruptura definitiva. Para finales de enero, la quinta SS Wiking y la tercera SS Totenkopf habían sufrido cerca de 8.000 bajas, incluyendo más de 200 oficiales. En febrero de 1945, las tropas alemanas atrapadas en Budapest finalmente capitularon. La quinta SS Wiking recibió órdenes de retirarse hacia el lago Balatón, donde el sexto ejército Panzer SS de Sepp Dietrich se preparaba para una nueva ofensiva. Tras el colapso de Konrad III, la quinta SS Wiking adoptó una postura defensiva, retrocediendo progresivamente hacia Checoslovaquia. Durante los enfrentamientos al oeste de Budapest, la división sufrió un desgaste severo, lo que la dejó en una posición debilitada. Para el inicio de la Operación Frühlingserwachen, la división estaba demasiado mermada como para participar en la ofensiva principal, quedando relegada a tareas de apoyo dentro del sexto ejército Panzer SS durante las primeras fases del ataque. Durante la Operación Frühlingserwachen, la quinta SS Panzer Division Wiking fue desplegada en el flanco izquierdo de la ofensiva, ocupando una posición entre Belenchese y Stuhlweissenburg. A medida que la ofensiva alemana avanzaba, la división tuvo que enfrentar intensos combates contra el Ejército Rojo, que intentaba envolver a las fuerzas alemanas mediante maniobras de flanqueo. Sin embargo, cuando la ofensiva alemana quedó detenida, los soviéticos lanzaron una contraofensiva masiva el 15 de marzo, conocida como la Operación Viena. El ataque se dirigió contra la línea entre la tercera división de Panzer SS Totenkopf, posicionada al norte de la quinta división Wiking, y la segunda división acorazada húngara, provocando la ruptura de contacto entre estas unidades. En respuesta, el general Hermann Balck propuso trasladar rápidamente al primer cuerpo Panzer SS para cerrar la brecha y evitar que el cuarto cuerpo Panzer SS quedara cercado. Sin embargo, la aprobación de Hitler tardó demasiado, y cuando finalmente se autorizó el movimiento, la situación ya era crítica. Para el 22 de marzo, la quinta SS Wiking y la tercera SS Totenkopf estaban casi completamente rodeadas por el avance soviético. En un intento de evitar el colapso total, Balck lanzó a la novena SS Panzer Division Hohenstaufen al combate para mantener abierto el corredor de Bergida. La lucha fue feroz y la Hohenstaufen sufrió enormes bajas, pero su sacrificio permitió que el cuarto cuerpo Panzer SS escapara del cerco. El 24 de marzo, un nuevo asalto soviético obligó a las agotadas fuerzas alemanas a retroceder hacia Viena. En medio del caos, la conexión con el I-Cuerpo Panzer SS se perdió, desintegrando cualquier intento de establecer una defensa coordinada. Viendo que la situación era insostenible, la quinta SS Wiking continuó su retirada hacia Checoslovaquia, resistiendo en combates defensivos mientras se desplazaba hacia el oeste.
Durante la noche del 12 al 13 de mayo de 1945, el Estado Mayor de la Quinta División Panzer SS, Viking, alcanzó las líneas estadounidenses cerca de Rastatt y Wagrain, donde se formalizó la rendición de la unidad. Los oficiales al mando intentaron asegurar dos condiciones clave: evitar ser entregados a los soviéticos y conservar sus propios vehículos durante el proceso. Los estadounidenses aceptaron estos términos. El 1 de junio de 1945, con una escolta mínima, los restos de la división emprendieron la marcha desde Wagrain en un extenso convoy, atravesando localidades como Marktpongau, Bischofshofen, Golling, Hallein, Salzburgo, Freilassing, Traunstein, Rosenheim, Bad Aibling y Bad Tolz, hasta llegar a Eberfing. En varias zonas, la población local se congregó a lo largo del camino, entregando cigarrillos, comida y flores a los soldados, a pesar de la presencia de tropas estadounidenses en las calles. En un momento del recorrido por la autopista, un alto oficial estadounidense adelantó la columna en su jeep, poniéndose de pie para saludar mientras gritaba repetidamente: «¡Bravo, División Viking!». Sin embargo, cualquier ilusión de trato favorable se desmoronó rápidamente. Las condiciones en los campos de prisioneros aliados resultaron devastadoras. La falta de alimentos, las enfermedades y el trato brutal cobraron la vida de muchos veteranos de las Waffen-SS. En cuanto a su historial en combate, la división acumuló un número significativo de condecoraciones. A lo largo de la guerra, 67 de sus miembros fueron galardonados con la Cruz de Caballero, incluyendo 3 casos no confirmados. De ellos, 8 recibieron las hojas de roble, 3 fueron distinguidos con espadas y 1 obtuvo los diamantes. Sombras de la Quinta SS Viking. Crímenes en la guerra y el infame Josef Mengele. Durante su despliegue en el frente oriental, ciertos elementos de la Quinta División de Panzers de las SS Viking fueron cómplices de crímenes de guerra en coordinación con el Einsatzgruppe. A testimonios indican que una unidad de intendencia, dirigida por el Obersturmführer Braunagel y el Untersturmführer Kojalty, colaboró en la persecución y exterminio de judíos ucranianos. Los prisioneros fueron forzados a atravesar un corredor de soldados que los golpeaban brutalmente mientras avanzaban, solo para ser asesinados por oficiales de los Einsatzgruppen al final del recorrido. Sus cuerpos fueron arrojados en un cráter de bomba. Se sospecha también de la implicación de la Primera División de Montaña en estos hechos. En total, entre 50 y 60 judíos fueron ejecutados de esta forma, dentro de una operación más amplia que cobró la vida de más de 700 personas. La historiadora Eleonor Lapin, del Instituto para la Historia de los Judíos en Austria, ha documentado múltiples atrocidades cometidas por miembros de la Quinta SS Viking en su investigación Las marchas de la muerte de los judíos húngaros a través de Austria en la primavera de 1945. El 28 de marzo de 1945, un grupo de 80 judíos, considerados aptos para continuar una marcha de evacuación, fue ejecutado por 3 soldados de la Quinta SS Viking y 5 policías militares. Días después, el 4 de abril, 20 prisioneros de otra columna de evacuación intentaron escapar cerca de Eggenfeld, en las cercanías de Gradkorn. Capturados por tropas de la división estacionadas en el área, fueron conducidos a un barranco donde fueron fusilados. En los días siguientes, entre el 7 y el 11 de abril, otros 18 prisioneros que intentaron huir fueron igualmente ejecutados. A pesar de la gravedad de estas acusaciones, los crímenes de guerra atribuidos a la Quinta SS Viking no han sido completamente verificados, en gran parte porque la división no fue procesada en los juicios de Nuremberg, lo que dejó muchas de sus acciones sin un juicio formal ni una condena oficial. Entre los nombres asociados a la Quinta SS Viking, el del doctor Josef Mengele destaca por la infamia que alcanzaría más tarde en los campos de concentración nazis. Durante las primeras campañas de la división, Mengele sirvió como médico de combate y fue condecorado con la Cruz de Hierro por rescatar a 2 soldados heridos bajo fuego enemigo. Sin embargo, tras sufrir una lesión en el frente, fue declarado no apto para el combate y transferido al sistema de campos de concentración de las SS, donde adquirió notoriedad por sus crueles experimentos médicos y su despiadada selección de prisioneros para la ejecución en Auschwitz. A pesar de su legado de horror,
Mengele siempre se mostró orgulloso de su paso por la Waffen-SS y de las condecoraciones obtenidas en batalla. Con el tiempo, al revelarse las atrocidades de los campos de exterminio, muchos de sus antiguos compañeros intentaron eliminar su nombre de los registros de veteranos de la división, en un esfuerzo por desvincularlo de su historia militar. Herbert Otto Gill, el estratega de acero de las Waffen-SS. Dentro de esta brutal división, seguramente el personaje más destacado fue Herbert Otto Gill. Este general de las Waffen-SS no solo comandó la legendaria división Viking, sino que también ascendió al liderazgo del cuarto cuerpo Panzer SS, convirtiéndose en uno de los oficiales más condecorados de la organización. Gill inició su carrera en las SS en 1931, después de unirse al Partido Nacional Socialista. Su ascenso fue rápido. En 1932 tomó el mando de un pelotón en el 49º Estandarte SS en Braunschweig y al año siguiente fue promovido a SS Sturmführer. Sin embargo, su trayectoria se vio interrumpida en 1933, cuando fue expulsado del partido y de las SS debido a acusaciones de conspiración contra dirigentes locales. En 1934, tras una revisión de su caso, fue absuelto y readmitido, retomando su carrera en la organización. A medida que las SS Verfügungstruppe evolucionaban en una fuerza militar de élite, Gill se consolidó como un líder destacado. Fue asignado al SS Standarte Deutschland y luego al SS Standarte Germania, donde dirigió el segundo batallón. En 1937 ascendió a SS Sturmbannführer y completó cursos avanzados de mando en Döberitz y Jüterbog, enfocándose en tácticas de infantería y artillería. Cuando estalló la Segunda Guerra Mundial, Gill dirigía un batallón de artillería en la invasión de Polonia, lo que le valió su ascenso a SS Obersturmbannführer en octubre de 1939. Durante la campaña de Francia en 1940, continuó al mando de su unidad y se mantuvo en combate hasta el final de la ofensiva. Su carrera avanzó rápidamente y en enero de 1941 fue ascendido a SS Standartenführer, obteniendo el mando del regimiento de artillería de la división Viking. A medida que avanzaba la guerra, Gill demostró gran habilidad en el liderazgo militar. Durante la invasión de la Unión Soviética en 1941, dirigió a sus unidades en combates clave, obteniendo promociones sucesivas hasta alcanzar el rango de SS Oberführer en octubre de ese año. En 1942, su desempeño en el Kuban lo hizo merecedor de la Cruz de Caballero, ascendiendo a SS Brigadeführer en diciembre. En mayo de 1943, fue nombrado comandante de la división Viking, liderándola en intensos combates en Ucrania y el Cáucaso. Uno de los momentos más críticos de su carrera llegó en enero de 1944, cuando la división Viking quedó cercada en la bolsa de Korsun-Cherkasy. Gill encabezó la ofensiva de escape, logrando que parte de las fuerzas alemanas rompieran el cerco. Su papel en esta operación le valió la concesión de las espadas para su Cruz de Caballero. Meses después, en Kovel, dirigió la defensa de la ciudad rodeada por el Ejército Rojo, resistiendo hasta ser rescatado. En reconocimiento a su actuación, recibió los diamantes para su Cruz de Caballero en abril de 1944. En agosto de 1944, Gill dejó el mando de la división Viking y asumió el liderazgo del cuarto cuerpo Panzer SS. En esta nueva posición, participó en la defensa de Varsovia y en la batalla de Radzimin. En noviembre de 1944, fue promovido a SS Obergruppenführer. En enero de 1945, su cuerpo de ejército tomó parte en la fallida Operación Konrad, un intento de liberar Budapest del asedio soviético, lo que resultó en enormes pérdidas. Más tarde, en la Operación Despertar de Primavera, sus fuerzas intentaron una última contraofensiva en el lago Balatón, pero fueron obligadas a retroceder. En la década de 1950, Herbert Otto Gill se involucró activamente en HIAG, una organización creada por exmiembros de las Waffen-SS en Alemania Occidental, con el objetivo de mejorar la imagen de sus antiguos combatientes y abogar por su reconocimiento legal y beneficios económicos.
Junto a figuras como Felix Steiner, Otto Kuhn y Paul Hauser, desempeñó un papel clave en la consolidación del grupo. En 1951, Gilles fundó la publicación Viking Roof, llamada del Vikingo, un periódico destinado principalmente a los veteranos de la división Viking, en el que se abordaban temas relacionados con su pasado militar y su situación en la posguerra. El 26 de diciembre de 1966, Herbert Otto Gill falleció debido a un ataque al corazón en la localidad de Stemmen, cerca de Hannover, donde fue sepultado en el cementerio local. Felix Steiner, el arquitecto del poder blindado de las Waffen-SS. Otro de los comandantes más importantes de las SS, Felix Steiner, es reconocido como uno de los generales más innovadores y estratégicos dentro de las Waffen-SS durante la Segunda Guerra Mundial. Su ascenso fue meteórico tras su brillante liderazgo al mando del regimiento Deutschland, lo que le valió la confianza de Heinrich Himmler, quien le encomendó la creación de la división Panzer Viking. Nacido el 23 de mayo de 1896 en Stallupönen, Prusia Oriental, Steiner inició su carrera militar en 1914 al unirse como cadete en el cuerpo de oficiales prusianos. Justo cuando Alemania entraba en la Primera Guerra Mundial, su desempeño en combate le otorgó la Cruz de Hierro de primera y segunda clase, y al final del conflicto había alcanzado el rango de Oberleutnant. Tras la guerra, lideró una unidad Freikorps en Memel, Prusia Oriental, antes de reincorporarse al ejército en 1922. Su carrera avanzó rápidamente y para 1933 ya ostentaba el grado de mayor. Con la llegada del nazismo al poder, Steiner trabajó en el Estado Mayor del Reichswehr, donde se especializó en tácticas y métodos de entrenamiento militar. Durante este periodo, quedó fascinado por las doctrinas de las Schutzstaffel ESS y las Sturmabteilung SA, particularmente por el modelo de entrenamiento de las SS Verfügungstruppe SSVT, que promovía un trato más cercano y basado en la confianza entre oficiales y soldados, a diferencia del rígido sistema prusiano tradicional del ejército alemán. En 1935 se unió oficialmente a las SS y recibió el mando de un batallón dentro de las SSVT. Su rápida adaptación y eficacia le permitieron ascender en poco tiempo al rango de SS Standartenführer, coronel, tomando el liderazgo del regimiento SS Deutschland. Al inicio de la Segunda Guerra Mundial ya era SS Oberführer y continuó al mando del regimiento. Su destacada participación en la invasión de Polonia y en la Batalla de Francia le valió la Cruz de Caballero el 15 de agosto de 1940. Finalizada la campaña, Himmler lo eligió para supervisar la creación de una nueva división de las Waffen-SS, integrada por voluntarios de Europa Occidental y del Norte. Así nació la división Viking, compuesta por combatientes de los Países Bajos, Valonia y Escandinavia, incluyendo el regimiento Freikorps Danmark. Dentro de la división Viking, Felix Steiner logró conformar una fuerza de combate altamente eficaz, integrada por soldados de diversas nacionalidades y culturas, un desafío nada fácil de superar. Su liderazgo se mantuvo firme en múltiples enfrentamientos brutales en el frente oriental, desde 1941 hasta su designación como comandante del Tercer Cuerpo Panzer SS Germanic. A pesar de que algunos historiadores han documentado la participación de esta división en crímenes de guerra y masacres de civiles, los informes oficiales de combate de la Viking no mencionan tales acusaciones. Steiner tenía una postura clara sobre la Orden de los Comisarios. Ningún oficial racional aplicaría una orden como esa. Para él, tal directriz iba en contra del comportamiento ideal de un soldado, socavaba la disciplina y no aportaba ningún beneficio al espíritu de combate. Incluso si la orden tenía una justificación dentro de la ideología nazi, Steiner afirmaba que habría dado instrucciones a sus tropas para ignorarla por completo. Para contextualizar, la Kommissarorder fue una directriz emitida directamente por Adolf Hitler, ordenando la ejecución inmediata de cualquier comisario político soviético capturado en el campo de batalla. Esta orden entró en vigor con el inicio de la Operación Barbarroja el 22 de junio de 1941. En enero de 1945, Steiner y su tercer cuerpo Panzer SS Germanic
fueron evacuados del cerco en el Bolsón de Curlandia para reforzar la defensa del territorio alemán contra el avance del Ejército Rojo. El tercer cuerpo Panzer SS fue incorporado al grupo de ejércitos Vístula y subordinado al recién creado 11º Ejército Panzer SS, aunque este solo existía en el papel. Cuando las fuerzas soviéticas alcanzaron el río Oder, el 11º Ejército Panzer SS se desintegró y el tercero cuerpo Panzer SS fue transferido a la tercera Panzerarmee como reserva estratégica durante la ofensiva final sobre Berlín. Durante la batalla de Halbe, uno de los primeros grandes enfrentamientos de la ofensiva soviética, el general Oberst Gotthard Heinrici, comandante del grupo de ejércitos Vístula, ordenó la transferencia de la mayoría de las divisiones bajo el mando del tercer cuerpo Panzer SS al 9º Ejército Alemán, dirigido por el general de infantería Theodor Busse. Steiner siempre fue uno de los comandantes favoritos de Hitler, quien admiraba su capacidad para resolver las tareas de manera rápida y efectiva. Además, su lealtad a las Waffen-SS, en lugar del tradicional cuerpo de oficiales prusianos al que pertenecían la mayoría de sus colegas, lo convirtió en una figura clave dentro del alto mando nazi. Incluso Joseph Goebbels elogió su determinación en una entrada de su diario fechada el 1 de marzo de 1945. Es un hombre enérgico y con una claridad absoluta en cada una de sus acciones. Cualquier misión que se le confía la lleva a cabo con total entrega y compromiso. El 21 de abril de 1945, el primer frente bielorruso, dirigido por el mariscal Zhukov, logró romper las defensas alemanas en Seelow Heights, dejando el camino abierto hacia Berlín. Presa del pánico, Hitler ordenó a Steiner lanzar un contraataque inmediato con las unidades desorganizadas bajo su mando, conocidas como el Armeeabteilung Steiner, destacamento del ejército Steiner. En la práctica, este destacamento no era más que un cuerpo de ejército con recursos extremadamente limitados. Lejos de ser una fuerza ofensiva efectiva, el plan de Hitler consistía en que Steiner atacara el flanco norte de la brecha creada por los soviéticos, mientras que el 9º ejército de Theodor Busse avanzaría desde el sur en un intento de rodear a las fuerzas de Zhukov en un movimiento de pinza. Para reforzar la ofensiva, Steiner recibiría 3 divisiones adicionales provenientes del CEI Cuerpo de Ejército: la 4ª División SS Polizei, la 5ª División Jäger y la 25ª División Panzergrenadier. Estas unidades se encontraban al norte del canal Finou, justo en la retaguardia del primer frente bielorruso. Además, el 56º Cuerpo Panzer de Helmut Weidling, ubicado al este de Berlín con una posición expuesta en Verneuchen, también formaría parte del ataque. El objetivo era que las 3 divisiones del CEI Cuerpo de Ejército avanzaran desde el sur, partiendo de Eberswalde en dirección al canal Finou, mientras que el EEBI Cuerpo Panzer actuaría en conjunto para dividir en 2 el primer frente bielorruso y facilitar su destrucción. Sin embargo, Steiner informó a Heinrici que el plan era completamente inviable. La 5ª División Jäger y la 25ª División Panzergrenadier estaban en posiciones defensivas y no podían abandonar sus líneas hasta que la 2ª División Naval llegara para reemplazarlas, lo que retrasaría cualquier acción ofensiva. Como resultado, Steiner solo tenía disponibles 2 batallones de la 4ª División SS Polizei, pero estos carecían de equipo adecuado y eran insuficientes para llevar a cabo una operación de esa magnitud. Según el testimonio de Steiner, Heinrici contactó por teléfono al general der Infanterie Hans Krebs, jefe del Estado Mayor del Alto Mando del Ejército Alemán, Oberkommando des Heeres, OKH, para informarle que el plan de ataque no podía llevarse a cabo. Heinrici solicitó hablar directamente con Hitler para explicarle la situación, pero le comunicaron que el Führer estaba demasiado ocupado para atender la llamada. El 22 de abril de 1945, durante una reunión con su Estado Mayor, Hitler finalmente comprendió que Steiner no lanzaría la ofensiva que él tanto esperaba. Enfurecido, estalló en una violenta crisis de ira, culpando a sus generales de la inminente derrota de Alemania. En ese momento, proclamó su decisión de permanecer en Berlín hasta el final y de quitarse la vida en medio de las ruinas de la capital del Reich. Ese mismo día, el generalleutnant Rudolf Holste recibió el mando de las pocas fuerzas de Steiner
que aún quedaban en condiciones de combatir y se le ordenó participar en un nuevo intento desesperado por romper el cerco soviético en Berlín. Según este plan, Holste atacaría desde el norte, mientras que General der Panzertruppe Walter Wenck avanzaría desde el oeste y Theodor Busse desde el sur. Sin embargo, como se temía, la operación resultó un completo fracaso. Las tropas alemanas, agotadas, desorganizadas y con la moral por los suelos, no lograron ningún avance significativo. El 27 de abril de 1945, las fuerzas soviéticas que avanzaban desde el norte y el sur de Berlín se encontraron en el sector occidental de la ciudad, sellando definitivamente su destino. Tras la rendición de Alemania, Steiner fue capturado y encarcelado hasta 1948. Fue llevado ante los juicios de Nuremberg, pero todas las acusaciones en su contra fueron desestimadas por falta de pruebas, lo que llevó a su liberación. En sus últimos años, se dedicó a escribir sus memorias y varias obras sobre la guerra. Felix Steiner falleció el 12 de mayo de 1966. Freikorps Danmark. Los voluntarios daneses en las Waffen-SS. Dinamarca ocupó una posición única dentro de la Europa bajo dominio alemán. Aunque fue invadida por la Wehrmacht durante la Operación Weserübung entre el 8 y 9 de abril de 1940, logró conservar su propio gobierno, aunque éste operaba bajo supervisión militar alemana. Tras el inicio de la Operación Barbarroja, el 22 de junio de 1941, cuando Alemania lanzó su ofensiva contra la Unión Soviética, Dinamarca rompió sus relaciones diplomáticas con Moscú y firmó el pacto anti-Comintern, lo que automáticamente la alineó en un estado de guerra contra la URSS. El 20 de abril de 1940, tanto en Dinamarca como en Noruega, se anunció el reclutamiento de voluntarios escandinavos para formar una nueva unidad llamada Regimiento Nordland, destinada a servir dentro de las Fuerzas Armadas alemanas. Se incentivó a jóvenes noruegos y daneses de entre 17 y 23 años a enlistarse por un periodo mínimo de 2 años. Como parte del acuerdo, aquellos que se alistaban recibían automáticamente la ciudadanía alemana, con los mismos derechos y privilegios que un Reichsdeutsche, ciudadano alemán nativo. Inicialmente, cerca de 200 daneses respondieron al llamado. El 4 de julio de 1941, el gobierno danés publicó un comunicado anunciando la creación de un regimiento identificado como Freikorps Danmark, bajo el mando del teniente coronel Christian Peder Krising, un oficial de artillería del ejército danés. El nombre de la unidad combinaba términos en alemán y danés. La palabra Freikorps, de origen alemán, significa cuerpos voluntarios o cuerpos libres, mientras que Danmark hacía referencia a la nación escandinava. Sin embargo, los propios daneses lo denominaron Frikorps Danmark, un término que evocaba a la antigua fuerza expedicionaria de voluntarios daneses, que tras la Revolución de 1917 luchó en la Guerra Civil Rusa junto a las fuerzas antibolcheviques en los estados bálticos. En febrero de 1941, las autoridades danesas revocaron la ley que prohibía el reclutamiento de ciudadanos daneses por parte de ejércitos extranjeros. Sin embargo, para ese momento, alrededor de 600 voluntarios daneses ya habían ingresado a las filas de las Waffen-SS, principalmente en el regimiento Nordland. El movimiento nazi danés, conocido como Danmarks Nationalsocialistische Arbeiderparti, DNSAP, había surgido en 1930. Sin embargo, la respuesta de la población danesa al reclutamiento en las Waffen-SS fue limitada. La dureza del entrenamiento y el maltrato por parte de los instructores de las SS desalentaron a muchos, y para el otoño de 1941 solo quedaban entre 200 y 300 voluntarios daneses, la mayoría de ellos integrados en el regimiento Nordland de la división Viking. A pesar de la escasa participación inicial, diversas negociaciones y el estatus de Dinamarca como un protectorado en lugar de un territorio ocupado facilitaron un aumento en el número de reclutas. Como incentivo, se permitió que los miembros del ejército danés que se unieran voluntariamente a las Waffen-SS conservaran sus años de servicio y derechos de pensión. Con el consentimiento tácito del gobierno danés, el número de enlistados aumentó y para septiembre de 1941
más de 1000 voluntarios se habían unido a las filas de las Waffen-SS. A finales de 1941, el Freikorps Danmark contaba con una fuerza total de 1164 hombres. La unidad estaba equipada con el equipo estándar de las Waffen-SS y se distinguía por un brazalete en el brazo izquierdo de su uniforme, en el que figuraba el nombre Freikorps Danmark, además de un escudo nacional justo por encima, con los colores de la bandera danesa. En el cuello del uniforme se llevaba también una insignia con los colores nacionales, junto con las runas de las SS y el símbolo del Trifos. En noviembre de 1941, el comandante del Freikorps Danmark, Christian Peder Krissing, entró en desacuerdo con varios oficiales de la unidad que eran leales al partido nazi. Incluso Heinrich Himmler mostró escepticismo hacia Krissing, quien deseaba que el Freikorps Danmark fuera una unidad apolítica, sin alinearse completamente con la ideología nazi. A pesar de la presión creciente en Dinamarca para que el FD adoptara una postura más política y nazi, la situación culminó con Krissing viajando a Berlín junto a su hijo, Jens Krissing, donde se le presentó la opción de renunciar a su puesto y regresar a Dinamarca, o ser trasladado a un regimiento de artillería de las Waffen-SS. Krissing eligió la segunda opción. Tras este conflicto, el SS Hauptsturmführer Knut Borge Martinsen fue nombrado comandante temporal del FD por Himmler y se mantuvo en el cargo hasta febrero de 1942. Ese mes, Christian Frederick von Schalburg, quien había servido en la 5ª División Panzergrenadier SS Wiking en Rusia, específicamente en el regimiento Germania, fue designado como el nuevo comandante del Freikorps Danmark. En mayo de 1942, la unidad de voluntarios daneses, denominada Freikorps Danmark, fue desplegada en el frente oriental para reforzar a la división Totenkopf, que se encontraba en plena lucha defensiva en el área de Demyansk. Su comandante, el SS Sturmbannführer Christian Frederick von Schalburg, antiguo líder del DNSAP, cayó en combate durante estas operaciones. En junio de 1942, tras la toma soviética de Vasilievshchina, el Freikorps Danmark recibió órdenes de recuperar la ciudad, lo que logró tras intensos combates contra el Ejército Rojo, que contaba con apoyo aéreo y blindado. A pesar del reconocimiento por su desempeño en combate, la unidad sufrió enormes pérdidas. En agosto de 1942, apenas un 22% de su fuerza original permanecía en condiciones de combate. Tras una breve estancia en Dinamarca para reponerse, los veteranos del Freikorps fueron recibidos con abucheos en lugar de honores, evidenciando el rechazo de gran parte de la población danesa hacia su participación en la guerra. En diciembre de 1942, la unidad fue enviada nuevamente al frente, esta vez a la región de Velikie Luki, donde enfrentó violentos ataques de las fuerzas de seguridad interna del NKVD. La presión soviética obligó a los daneses a retirarse temporalmente, aunque al día siguiente retomaron sus posiciones a costa de grandes pérdidas. En enero de 1943, el ejército alemán inició una retirada general de la zona, lo que permitió a las fuerzas soviéticas recuperar el control. Posteriormente, el Freikorps Danmark fue trasladado al norte, donde participó en la destrucción de posiciones enemigas en Taidi. En marzo de 1943, la unidad fue enviada a Greifenborn, Alemania, y finalmente disuelta en mayo del mismo año. Como distintivo, los voluntarios daneses llevaban en el cuello de su uniforme los colores de su bandera, combinados con los símbolos rúnicos de las SS. Además, portaban un escudo con los colores nacionales y un brazalete en el que figuraba el nombre de la unidad. Los voluntarios daneses formaron un batallón compuesto por 1.164 hombres que combatieron en el frente oriental. Su participación más notable ocurrió en el cerco de Demyansk, donde lucharon junto a la 3ª División SS Totenkopf. Entre ellos, destacó el 24º Regimiento SS, comandado por Per Sørensen, un teniente del ejército danés que se unió voluntariamente a las Waffen-SS debido a su fuerte rechazo hacia el comunismo. Tras completar su formación en la Escuela de Oficiales de las SS en Bad Tölz, se reincorporó a la Legión danesa.
Sørensen tuvo un papel crucial en los combates de Demiansk, donde perdió 160 de sus 200 hombres, pero logró mantener las posiciones asignadas, resistiendo múltiples ataques soviéticos. El 16 de julio de 1942, consciente de la crítica situación, contactó con su comando para informarles que sus fuerzas estaban al límite, pero aseguró que defendería la posición hasta el final. Al día siguiente, sus tropas enfrentaron un feroz asalto de un batallón soviético apoyado por blindados. A pesar de la abrumadora presión, cuando parecía que no podrían resistir más, las fuerzas rusas terminaron por retirarse. Después de su destacada actuación en el frente oriental, Sørensen fue enviado a Berlín en los últimos días de la guerra. Durante los combates más intensos en la capital alemana, dirigió la defensa de una estación de tranvías, donde encontró la muerte. Mientras intentaba escalar un poste para identificar las posiciones enemigas, un francotirador soviético le disparó, acabando con su vida. Sus hombres, a pesar de la desesperada situación y bajo el incesante bombardeo soviético, se tomaron un momento para rendir homenaje a su líder. Fue enterrado en el cementerio de Plötzensee, donde descansaban otros combatientes daneses y alemanes de la división Nordland. La ceremonia de despedida se llevó a cabo con solemnidad. El sargento Hermann pronunció un discurso en su honor, seguido de 3 salvas de la guardia. Uno a uno, alemanes y daneses pasaron junto a la tumba, arrojando un puñado de tierra en señal de respeto. Un auxiliar de artillería de la Luftwaffe colocó un ramo de flores sobre la sepultura. El Freikorps Danmark, bajo el mando de Christian Frederik von Schalburg, operó con el respaldo del gobierno danés, que proporcionó financiamiento y apoyo logístico. Sin embargo, al finalizar la guerra, muchos de sus integrantes fueron juzgados por traición. Las autoridades danesas declararon oficialmente que aquellos que se habían alistado debían haber comprendido que el gobierno actuó bajo presión al permitir la formación del Freikorps Danmark y al firmar el pacto anti-Comintern. Para marzo de 1943, el Freikorps Danmark, FD, ya estaba al borde de la disolución. Las intensas batallas en el frente oriental habían dejado una gran cantidad de bajas, y solo unos pocos soldados daneses reemplazaron a los caídos. La moral en Dinamarca había cambiado considerablemente, y la mayoría ya no creía en una victoria alemana. Como resultado, el FD fue retirado de la línea del frente y enviado a los pueblos de Metkovo y Lisiovo para reorganizarse. El 26 de marzo, el regimiento partió en tren hacia el campo de entrenamiento de Grafenburg, cerca de Nuremberg, pero una de sus compañías de reserva fue retenida en Bobruisk para realizar operaciones contra los partisanos hasta el 1 de mayo. El 6 de abril, el FD fue informado de que sería disuelto y sus efectivos serían transferidos a un nuevo regimiento. El 6 de mayo se formó oficialmente el Regimiento 24 Dänemark o SS Freiwilligen Panzer, Grenadier Regiment 24 Danmark, que más tarde se integraría en la 11ª División Panzer Grenadier SS Nordland. El 20 de mayo, el FD participó en un desfile en Grafenburg antes de su disolución definitiva. El Freikorps Danmark había existido como unidad durante casi 2 años. Se estima que alrededor de 3.900 daneses perdieron la vida mientras servían en las filas alemanas. Muchos cayeron en combate, otros fueron capturados por los soviéticos y un número significativo de sobrevivientes regresaron a Dinamarca, donde enfrentaron juicios por traición, colaboración con el enemigo y otras acusaciones. El gobierno danés se desentendió de la situación, alegando que los voluntarios deberían haber sabido que las decisiones de autorizar la formación del FD y firmar el pacto anti-Comintern fueron tomadas bajo presiones externas. De los prisioneros que cayeron en manos soviéticas, el último regresó a Dinamarca en 1955. Christian P. Krising fue arrestado y condenado a 8 años de prisión, aunque tras apelar, su pena fue reducida a 4 años. Por otro lado, Knut Borge Martinsen fue sentenciado a muerte y ejecutado después de la guerra. Esta sentencia fue finalmente anulada por el Parlamento danés 30 años después. Los oficiales de la plana mayor del FD recibieron condenas de entre 4 y 5 años de prisión, mientras que el resto de los oficiales fueron sentenciados a 3 años. Los suboficiales y soldados
fueron condenados a penas de alrededor de 2 años.